Pues voy a empezar por decir primeramente mi nombre. Soy Ivette Nancy Favá Topete, hija de Francisco Favá y Paula Topete de Favá. Soy la quinta en la familia de mis hermanos. Tuve 4 hermanos antes. Soy la más chica y la única que vivo. Tengo 86 años. Y quiero platicar sobre la vida de mi padre desde que tengo uso de razón, lo que me han contado, porque no existía en ese entonces. Mi padre nació en 1897 y tuvo una niñez pues un poco triste, porque quedó huérfano a los 6 años, teniendo una familia de muchas hermanas que ellos vivían en un pueblo cerca de Barcelonet, que está al sur de Francia, y era un pueblo que no podía sostenerlo una sola familia. Entonces tuvieron que dispersarlo con las hermanas, que cada una se fuera con sus padrinos. Y a él le tocó el padrino, el herrero del pueblo. Como tal, el herrero quería formar otro herrero con mi padre, pero el niño no quiso, no se prestó a eso, y entonces lo mandó con un cura para que lo adoptara el cura, el cual lo enseñó a leer, a escribir, a contar, a hacer casi una primaria. A los 18 años se fue a París y se metió a un restaurante para ser mesero. Tengo fotos de él que más adelante se van a presentar, y estaba en ese trabajo cuando se declara la guerra en 1914, la Primera Guerra Mundial, y se mete de soldado. Allí, ¿cuánto duró? No lo sé. El caso es que lo hirieron por 3 veces y tuvo que salirse del ejército por cuestiones de salud. Y entonces, habiendo platicado con una hermana, supo de un hermano que había venido a México, y
comunicándose con ese hermano que lo invitó a que se viniera a México, él hizo el viaje a esta república en 1918. Allí empezó a trabajar con su hermano en una tienda, digamos una tienda donde se vendía de todo. Y el hermano murió de una pulmonía, entonces él se tuvo que hacer cargo de ese negocio que se lo heredó. Él, como no le gustaba, lo vendió más adelante y compró unos telares donde se hacía una especie como de colchas, que no era tan popular, y él empezó a hacer ese tipo de trabajo. También quiero hablar de mi madre, que es Paula Topete Fernández. Ella nació en Ostotipaquillo, un pueblo cerca de Tequila. Su papá era ingeniero metalúrgico y era el ingeniero de una mina que se hallaba cerca de ese pueblo y que creo que está cerca del pueblo que se llama Tula. Tula le pusieron por Topete, por Uribe, por López y por Arriola, y por eso le pusieron Tula. Y se muere mi abuelo de pulmonía, y en eso llega la revolución y tuvo que salir mi abuela con todos sus hijos hacia Guadalajara, y se queda en ese lugar donde estaba mi abuela, se queda el hermano de mi abuela. Ella se viene con sus hijos a Guadalajara, y fue por eso que conoció mi papá a mi mamá en un domingo. En el portal, al dar la vuelta en una esquina, se encontraron los dos y tropezaron. El caso es que allí fue donde él se dio a conocer con mi madre, y a mi mamá pues le gustó eso. El chiste es que empezaron un noviazgo. Como mi papá trabajaba enfrente de su casa, porque mi mamá vivía junto a la iglesia de la Merced por Hidalgo, y mi papá trabajaba enfrente en los portales. A la hora que supo mi papá dónde vivía, empezó un noviazgo con tarjetas postales. ¡Ah, qué bonito! ¿Por qué? Pues porque antes era más tremendo empezar un noviazgo, tenía muchas leyes que no se podían hacer las cosas rápidas como ahora. Entonces, tuvieron un año, pero en ese año tuvo que volver mi papá a Francia porque empezó a estar mal, y los médicos le aconsejaron que volviera a Francia, donde le habían hecho una operación cerca de los pulmones. El caso es que pensaron que no iba a volver,
pero mi papá ya estaba muy enamorado de mi mamá y afortunadamente Dios quiso que sanara, y cuando volvió en 1921, pues fue algo maravilloso para mi mamá pensar que había vuelto por ella. El caso es que se casaron en ese año, el 28 de marzo de 1921. Qué bonito. En ese año se casaron y tuvieron varios viajes a Europa, en los cuales internaban a mis hermanos mayores a una escuela que había cerca de Niza, donde vivíamos. Pero se vino la Segunda Guerra Mundial en 1939. En 1939 se declara la Segunda Guerra Mundial con Alemania, y entonces, como mi papá había sido un soldado herido en la Primera Guerra, lo dejaron salir de Francia con toda su familia para venirnos a México. El bombardeo de Varsovia muestra lo vulnerables que son las ciudades. París empieza a proteger sus monumentos y esconde las obras maestras de sus museos en las provincias. El Champ de Mars, a los pies de la Torre Eiffel, se excava para construir refugios antiaéreos, y hay frecuentes simulacros de ataques aéreos. Las máscaras antigas son obligatorias. Los gases venenosos se usaron durante la Primera Guerra Mundial y ahora todo el mundo les teme, incluso los caballos. Una cosa que la recuerdo, porque yo estaba muy chica. Estábamos en París arreglando los papeles para salir de Francia, porque era muy estricto. Y como mi hermano ya iba a cumplir 18 años, querían que se quedara. Y fue por eso que se entretuvieron en darnos el permiso de salir. 2 días más nos quedamos en París. Y esos 2 días, mi mamá se pensó ir a comprar algo para llevarles a sus hermanas de regalo. Y nos fuimos a una avenida, no recuerdo el nombre, porque yo estaba muy chica. Había unos puestos en la calle donde vendían cosas para los turistas. En uno de esos vendían mascadas como las que últimamente también hay en París, que dicen París, y entonces pensó llevarles unas mascadas a sus hermanas, y estábamos en la avenida con mi mamá acompañándola, porque mi padre estaba en el consulado con mis hermanos. Y en eso empiezan las sirenas a sonar muy fuerte. Entonces pregunta a mi mamá qué pasa. Y el señor que vendía las mascadas le dijo: tenemos que correr a un refugio porque es señal de bombardeo.
y nos tocó un bombardeo de los aviones enemigos en París. Eso jamás se me olvidará, el ruido que hacían las bombas al caer no se me olvida. Hay películas que he visto cuando hacen esos ruidos y me pongo nerviosa porque me acuerdo de eso que yo sentí. Cuando entramos al refugio, todo el mundo gritaba, lloraba y otros estaban terriblemente asustados. Y yo pregunté a mi mamá, ¿por qué llora la gente? Y mi mamá dijo, porque tienen miedo porque esos aviones son malos y están aventando bombas a todos los edificios. Cuando salimos de allí, ya salimos casi 3 horas después, ya que no había peligro, y vimos algunos destrozos que hicieron esas bombas. Y ya después, ya no recuerdo qué fue lo que pasó, pero yo me acuerdo que esa noche dormimos muy temprano, nos mandaron a dormir y a cenar, porque al día siguiente íbamos a estar muy temprano en el puerto para tomar el barco que nos traería a México. Esa es otra de las cosas que recuerdo antes de salir de Francia. Y tan tan. Cuando veníamos en el barco, que estaba pintado de gris y con todos los ojos de buey pintados de negro. ¿Por qué? Porque nos venía siguiendo un submarino alemán queriéndonos hundir. Faltaban 8 días para llegar al puerto de Nueva York cuando descubrieron eso. Entonces nos hicieron que nos formáramos delante de la barca, de las barcazas que había para, en caso de que el barco se hundiera, irnos en las barcas. Resulta ser que no, pues le doy toda la admiración al capitán del navío, porque pudo zafarse de ese peligro, y llegamos al puerto de Nueva York en 1939, como dije. Over 12 million men, women, and children passed this way. Passed through rooms and corridors haunted with a special stillness which remains only in places once noisy with human life. Here they bought tickets for 1,000 places in America. Here they traded their drachmas, their liras, and their ruples for dollars. Here they sang their first American songs, experienced their first American Christmas and Hanukkah. Here they waited to be given permission to pass over to the new land. Tens of millions of us have relatives who came this way. Sat in this room, part of the largest human migration in history. Gave us a tin plate with a fork and a spoon, a cup of soup, and that much bread.
15 days. It was all one big room. I was in the cellar. There were little lights going on there all the time. Little lights. We were riding in the steerage like animals. You could see a lot of water, but we didn't see the sky. No sky. To escape the throbbing engines and the odor of spoiled food, those with blankets came on deck for air. There's only one thing in my mind. I wanted to get out of there and to come to America. It appeared like a fog, and everybody went over to the railing and just admiring. I thought I was in heaven. My God, is this a city on earth or this is a city in heaven? Never seen a building that big, but beautiful. Now you have to cry. Everybody was just waiting to get off that, standing waiting to get off that ship. And nobody was happy. You don't know what's going to happen. Clinging to their possessions, they entered the great building and climbed the stairs. Jesus, Mary and Joseph, I says, where am I? They would come right into the big hall, and there they were told to sit and stay there. And they didn't know where they were. It was a new land, but they hadn't been in land. It was just a big hall. And all you could get was tears and crying of the children. For the vast majority, the process would last less than a day. But now they waited. Allí desembarcamos y lo primero que hizo mi madre fue hincarse en la tierra y darle gracias a Dios que no nos había pasado nada. Se puede decir, sí me acuerdo de eso porque yo me sentía muy alegre con el salvavidas puesto todo el día, pero realmente pues imagínense donde nos hubiera pegado el submarino, no lo hubiera podido contar. Así que le doy gracias a Dios por eso también. De allí nos fuimos en carro. El carro lo traíamos en el buque. Salimos en el carro, toda la familia, y carreteras, pues no me acuerdo de eso porque yo estaba muy chica. Lo único que me acuerdo era que yo siempre me ponían en el asiento junto a mi mamá que venía de copilota, porque era la más chiquita.
llegamos a Guadalajara porque allí estaba mi abuela, la mamá de mi mamá, y sus hermanas, cosa que fue muy alegre, muy bonita, porque estaba cerca Navidad, entonces era como llegar a Navidad a Guadalajara. Ya llegamos y mi papá empezó a agrandar la fábrica que tenía de colchas aquí en Guadalajara, porque se le había dejado a un señor que era un compañero de batalla, se puede decir, también francés, el señor Monat se llamaba. Lo dejó de gerente de la fábrica y cuando llegamos se le entregó pues muy bien. Y entonces allí empezó mi vida en la escuela aquí en Guadalajara, en el Colegio Reforma. Más adelante, en 1945, nombran a mi papá cónsul francés de agente consular francés en Guadalajara. Un hecho ya un poco más adelante de mi vida, que fue cuando cumplieron mis padres las bodas de plata, 25 años de casados con sus 5 hijos. Como verán en el retrato que les van a presentar, yo soy la de mero abajo, pero muy feliz porque fue una época muy a gusto que estuvimos en casa. Vivíamos por Lerdo de Tejada, a una cuadra de Unión. Para entonces no había muchas casas por ahí, estábamos apenas poblándose. En esa temporada, ya Francia, mi hermana, que fue la mayor, ya estaba casada con Elías Solana. Entonces ella se casó y luego al año se casó mi hermano Juan con Josefina Aldrete, y a los 2 años se casó Mireille, mi hermana, con Alberto Santos Coy, y luego Jorge, mi hermano, con los Estal. Y quedé yo de hija única y consentida. Y me puse a trabajar en la tienda de mi papá, que también se llamaba en la Marsellesa. Era una tienda de blancos y allí aprendí muchas cosas que mi padre me enseñó. Y los 14 de julio, cuando mi papá era cónsul, pues hacía mi papá unos banquetes muy bonitos, porque invitaba al gobernador, invitaba al presidente municipal y alguno que otro político que se conocía, o que al menos iba mucho al casino francés, tenía amistad con la colonia francesa, entonces ya era muy bien recibido entre la colonia, y había toda la colonia francesa, pues mucha gente, los hijos ya algunos ya de los amigos ya se habían casado también. En fin, cada vez estaba más en aumento esa colonia. Y fue una época muy contenta, muy feliz, muy tranquila. Y pues es todo lo que puedo comentar acerca de eso. Y mi papá hacía los banquetes el 14 de julio. Y un día antes hacía un baile de gala, que todos iban de smoking y las muchachas con el traje largo, también de mucho
de mucho postín, con muchos solanes, como se usaba antes. Y eran muy bonitos esos bailes. Yo era muy bailadora. Me gustaba mucho bailar, bailaba vals, bailaba tango, bailaba rock and roll, bailaba cuando era así conga, vamos a la conga 1 y 2 y 3, sí. Entonces también le hacía la conga. Yo no me cansaba de bailar. Todo lo que era baile a mí me llamaba mucho la atención y gozaba mucho los bailes. Y nunca me quedaba sentada, siempre estaba yo baile y baile. Así era. Mi papá, como presidente de la colonia francesa y como cónsul, daba su speech cada año y era muy bonito. Y pues hasta ahí llegó, hasta 1963. Fue en las primeras fiestas de octubre que se inauguró el edificio de la estación de autobuses que está por Niños Héroes. Entonces yo allí cuidaba el stand y allí fue donde empecé a vender unas colchas de mi papá. El caso es que allí fue donde me metí al negocio de mi padre y seguí allí con él porque a mí me gustaba mucho el comercio. Lo dejé de hacer 6 años después, como en 1963 renuncié a la tienda porque la vendí. Era una tienda que había comprado mi papá para mí porque me dijo, esto es tu herencia, esta tienda tú la vas a manejar y va a ser tuya totalmente. Claro que no tanto mía, porque yo me sentía obligada siempre a darle a mis padres una porción de dinero que yo me había fijado. Pero cuando ya el noviazgo con mi esposo fue muy en serio y tuvimos una fecha para nuestro matrimonio, pues entonces la vendí. Pero en lugar de agarrar el dinero, se lo devolví todo a mi papá porque ya era muy grande y él necesitaba dinero porque estaba ya enfermo y necesitaba de médicos y de medicinas, muchas medicinas. ¿Cómo conocí a tu tío? Bueno, puedo decir que fue muy bien eso, muy simpático la cosa. Estando yo todavía en la tienda trabajando, yo tenía muchas amistades. Éramos un grupo de muchachos y de muchachas. Éramos como unos 15 el grupo. En ese grupo los muchachos, uno tocaba la guitarra, el otro tocaba los tambores, el otro tocaba la flauta, en fin, todos tenían un arte en la música y tenían su propio instrumento. Todos los sábados nos juntábamos en casa de alguna de las muchachas del grupo, incluyéndome a mí también, y pasábamos el rato los sábados cantando, bromeando, y aparte pues los muchachos tocaban y pues todos les aplaudimos y todo. En una de esas casas se encontró con que el papá de la muchacha donde estábamos era el gerente del Canal 6 que se acababa de abrir en la televisión, y nos dijo que nos daba media hora en la tarde los viernes. Los muchachos se emocionaron y
empezaron a juntarse para ver qué programa iban a hacer, cosa que yo no me enteré hasta después. Y en un sábado me hablaron y me dijeron que me esperaban en el canal 6, que estaba pues ya no me acuerdo por dónde, pero estaba muy lejos de la tienda. Y era el principio de ese canal, entonces tenían mucho tiempo desocupado y nos dieron esa media hora. Fuimos a ese programa y se trataba, según me dijeron, que el programa iba a ser como una persona que contratara mucha gente para un programa, que ese iba a ser el tema. Resulta que el que contrataba era mi marido, pero yo no sabía. Entonces él empezó, y yo era su secretaria, ese papel me dieron a mí. Entonces, haciendo el papel de secretaria y él de jefe, veía yo cómo contrataba a la gente, y había uno que iba a cantar, y cuando empezó a cantar le dijo, no, eso no es así. Y al decir esto no es así, empezó a cantar él. No hace falta que salga la luna pa' venir a cantarte mi amor, ni hace falta que el cielo esté lindo pa' venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas para decirte con toda pasión que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en la tristeza, supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. No hace falta que salga la luna va a venir a entregarte mi amor, ni hace falta que el cielo esté lindo a decirte cositas de amor. No encontré las palabras precisas para cantarte con toda pasión y decirte que soy un esclavo, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en la tristeza, supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Y su voz me conquistó. Oh. Era una voz tremenda, con una potencia muy fuerte,
y un tono de voz muy varonil, pero a la vez muy bonito. Y cuando lo oí, lo único que pensé, dije, este hombre tiene que ser mío. Lo que nunca había pensado de ningún otro. Y poco a poco, pues nos fuimos conociendo y llegamos a ser novios. Y de novios, pues ya unos meses, y después me pidió que me casara con él. Qué bonito, tía. Y duré casada 54 años con mi esposo, que murió hace 3 años. Y ahora tengo 87 años y me hace mucha falta mi esposo, sigo pensando en él y lo sigo pues pensando porque lo extraño muchísimo. Pero tengo también la felicidad de que mis 3 hijos, que me han salido muy buenos, bendito sea Dios, muy trabajadores, muy buenos para ser papás, para ser padres de familia. Nunca he tenido quejas de ellos y ahora vivo con mi hija y estoy contenta. Creo que eso es lo que ha querido Dios para mí. Y tan, aquí está mi historia. Felicidades. Muy bien. Después de ti no queda nada. Si tú no estás, ya nada importa, porque sin ti pierdo el sentido de las cosas. Si no es a ti, otras caricias me parecen fastidiosas. Si no eres tú, no puedo regalarme a otra boca. Hoy como ayer todavía te amo. Hoy como ayer estoy de ti enamorado. Hoy más que ayer me hacen falta tus besos, tus caricias, tu aliento, y extraño tus brazos. Al empezar nuestro nuevo destino, te prometí estar siempre contigo. Y hoy como ayer te confirmo lo mismo, que llegaremos juntos al final del camino. Hoy que la distancia nos separa, hoy que no te veo cada mañana, hoy que al terminar mi día vencido, ya no tengo el consuelo de tu cariño. Hoy me ven llorar por los rincones como un niño.